Con la sesión, ruego a algunos concejales y concejalas que aún permanecen fuera de la sala que se incorporen, por favor. Y pasamos a debatir el ordinal número 9, modificación puntual del acuerdo adoptado por el Pleno el 28 de mayo de 2020 respecto al Plan de Cooperación Institucional Anualidad 2020. Tiene la palabra don Francisco García. Buenos días de nuevo. Tal y como ha dicho el señor alcalde, vamos a tratar el asunto del Plan de Cooperación Institucional, pero no a debatir de nuevo sobre el asunto del Plan de Cooperación, porque en la pasada sesión plenaria se debatió y se acordó. Pero a la hora de montar el expediente, los técnicos del Departamento de Infraestructura, Proyectos y Obras no tuvieron en cuenta la plantilla que el Cabildo había enviado en la base de ejecución del Plan de Cooperación Institucional para este cuatrienio. Se utilizó la base anterior, por lo que el acuerdo es adaptar el acuerdo plenario que tuvimos en el mes de mayo a esta base y a esta plantilla, nada más. Muchas gracias, don Francisco. Bien, tal como ha planteado el concejal, es realmente adaptar el modelo de solicitud al proyecto de presupuesto que se le presentó al Cabildo y que ya en su día se debatió. Yo, de todas formas, por si hubiese alguna cuestión muy interesante o grave que quisieran plantear un concejal, estaría dispuesta a dar un turno de palabra, pero si no, pasamos directamente a la votación. ¿Quieres hacer uso del turno de palabra? Pues, don Julio. Muchas gracias. No va a ser una intervención larga, pero sí es verdad que quiero sacar a colación un poco pues lo que comentábamos en el pleno anterior con respecto a esta moción. Recuerdo que vaticinaba que no tardaríamos en ver este expediente sobre la mesa del pleno, de este pleno. La verdad es que sorprendido, porque la verdad es que no pensaba que fuera tan pronto, que fuera tan rápido. Esto es lo que nos hace pensar también que, visto lo visto, vamos a tener que pensar realmente que en el anterior pleno se acusaba de que no nos habíamos leído las bases de ejecución, para resultar que son los proponentes quienes no se leen esta base. No obstante, vuelvo a vaticinar con respecto a esta moción, a este acuerdo, que no tardaremos de verlo nuevamente sobre la mesa de este pleno antes del 31 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Pasamos pues a la votación, que es adaptar, insisto, simplemente los modelos. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco abstenciones. Queda pues aprobada la propuesta de adaptación de modelo. Pasamos al ordinal número 10, comunicaciones de la Presidencia. No hay ninguna. Y pasamos a boletines oficiales y correspondencia, tampoco se traen, y por lo tanto pasamos a la parte 3, parte de control y fiscalización. Ordinal número 11, dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía, resoluciones dictadas por las consejerías delegadas en virtud de la delegación conferida a las mismas por la propia alcaldía y por la Junta de Gobierno desde el número 2618-2020 de 18 de mayo al número 3786-2020 de 16 de junio. Las han tenido ustedes a disposición y simplemente es una dación de cuentas. Pasamos pues a valorar las dos mociones que hoy se traen a este pleno y comenzamos por la primera moción que presenta el Grupo de Gobierno Municipal para la adhesión del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana al proyecto Stop Rumores para promover la convivencia en la diversidad. Tiene la palabra doña Yaisa.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Vecinos y vecinas de Santa Lucía de Tirajana somos todas las personas que convivimos en el municipio. Este es el lema de la campaña Soy porque somos, que desde la Concejalía de Solidaridad, en el marco del proyecto Camino, estamos desarrollando con el objetivo de hacer entender que la diversidad es una oportunidad y no una amenaza, y que debemos construir una sociedad desde el respeto a la diferencia. En un contexto de crisis social como el actual, generado por el parón económico a consecuencia de la pandemia, que además se agrava tras una situación de la que todavía la ciudadanía no se había terminado de recuperar, que es la crisis económica de 2018, es más probable que se culpe a la población inmigrada de los males que nos afectan. Se le ve como un chivo expiatorio del paro, las listas de espera sanitarias, las insuficiencias de ayudas sociales, etcétera. En Santa Lucía de Tirajana convivimos más de 77.000 personas que hemos nacido en más de 100 países diferentes, tanto de la Unión Europea como de fuera de Europa. Esta característica nos da una identidad como municipio y nos aporta una riqueza social infravalorada. Esta realidad hace necesario que la principal administración local implemente políticas para la gestión de la diversidad. Ya desde 2018, la Concejalía de Solidaridad ha puesto en marcha el proyecto Camino, como dije al principio, que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, combatir los prejuicios y estereotipos frente a la diversidad cultural, y otro es trabajar transversal y coordinadamente entre las áreas y servicios municipales para dotar a nuestros proyectos de gestión de la diversidad cultural. Además, el proyecto Camino trabaja en la misma línea y de forma coordinada con el programa Stop Rumores que desarrolla la organización Andalucía Acoge y que consiste en una estrategia de impacto comunicativo y social sostenida en el tiempo contra los rumores y estereotipos negativos que dificultan la convivencia en la diversidad. Dentro del proyecto Camino, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana trabaja la prevención de la xenofobia en centros de educación secundaria. También se realizan cursos de formación, tanto para el personal municipal como para la ciudadanía. Se realizó en 2019 el primer encuentro Santa Lucía Antirrumores y se realizan otra serie de actividades como murales para la defensa de los derechos humanos y el proyecto y la campaña Soy porque somos, que les comentaba al inicio. Con esta moción queremos dar un paso más en nuestro compromiso por propiciar una convivencia intercultural en la que todas las personas se sientan parte de nuestra comunidad y en la que veamos y sintamos a todas las personas como parte de nuestra comunidad, independientemente de dónde hayan nacido o el tiempo que lleven entre nosotros. Para lograr este objetivo, consideramos esencial combatir, deconstruir los estereotipos, los argumentos y los comentarios abiertamente racistas, fundamentados en creencias y no en datos o hechos, y que solo tienen el objetivo de crear una opinión negativa contra personas y colectivos, afectando a su dignidad. Es por ello que paso a leer los puntos de la parte propositiva de la moción. Que el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se adhiera formalmente a la agencia Stop Rumores, proyecto de sensibilización que desarrolla la Federación Andalucía Acoge. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se compromete a promover el uso de los canales de información y formación de la agencia Stop Rumores. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se compromete a continuar e intensificar la formación, los talleres y la programación que se viene desarrollando por parte de la Concejalía de Solidaridad y a implementar nuevas acciones destinadas a todas las personas que integran el tejido asociativo, social e institucional en la lucha contra los rumores. El Ayuntamiento se compromete a dar continuidad a la campaña Soy porque somos y a colaborar en otras campañas de comunicación de detección de rumores y trasladarlos a la agencia Stop Rumores, colaborando en la recogida de información y aportando ideas para su eliminación. Comunicar a la FECAN la decisión de este Pleno de adherirse al proyecto Stop Rumores para que se invite al resto de ayuntamientos del archipiélago a sumarse a esta iniciativa. Y, por último, comunicar al Cabildo de Gran Canaria la adhesión del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana a este proyecto e invitar a esta institución a formar parte de él. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Yaisa. Abrimos un turno de intervenciones, también en esta ocasión en orden de menor a mayor. Tiene la palabra doña Beatriz Mejía. La idea de trabajar siempre en colaboración con otros organismos y demás, pues siempre bien recibida.
Lo que hay una cuestión, una pregunta, que si la adhesión pues supone alguna dotación económica que haya que aportar el ayuntamiento, o es libre en ese caso. Es la única pregunta. Por lo demás, bien. Muchas gracias, doña Beatriz. Don Marco, ¿quiere intervenir? No, simplemente para apoyar la propuesta que trae la concejala de Nueva Canarias. Muchas gracias. Doña Lucía. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde la agrupación de vecinos vamos a apoyar esta moción. Es evidente que la convivencia es elemento indispensable en todas las sociedades humanas, por lo cual educar para y en convivencia es educar en valores y vivir en valores. Conscientes del papel tan importante que nosotros debemos desempeñar en lograr que se desarrolle un entorno en el que se garantice la libertad, la seguridad, la justicia y el respeto a los demás, somos nosotros quienes desde las instituciones debemos seguir trabajando incansablemente para seguir construyendo una sociedad cada vez mejor. Trabajar en concienciación y educar para una convivencia positiva frente al acoso, al maltrato, a la discriminación, ya sea por sexo, raza, religión, cultura. En definitiva, consideramos que se debe seguir trabajando en esta línea y aunar esfuerzos para acabar con estereotipos negativos que dificulten la convivencia en la diversidad en esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Lucía. Doña representante, sustituyendo a don Julio Ojeda. Miriam Montes de Oca. Buenas tardes ya a todas las personas que nos están viendo. En primer lugar, me alegra, don Marcos, que haya avanzado, que va a apoyar la moción, dado que las dos mociones presentadas por el grupo de gobierno no vienen firmadas ninguna de ellas por usted, y desde este grupo político nos veíamos ya, como hicimos en el anterior pleno, salvando de forma ideológica la moción presentada por el grupo de gobierno. Quiero adelantar que esta iba a ser nuestra intención. En este sentido, como no puede ser de otra manera, frase ya célebre en este pleno, siempre el Partido Socialista siempre apoyará medidas que vayan a favor de defender la diversidad cultural que define a este municipio, y que apuesten por la convivencia en la diversidad. Entendemos que los discursos xenófobos son una amenaza para la convivencia, y que además están apoyados por diversos partidos políticos, otros por acción y otros por omisión, y que las nuevas formas de comunicación y el acceso a la información suponen un caldo de cultivo para que este tipo de discursos proliferen. De ahí la importancia que vemos en que este tipo de proyectos vayan bien dirigidos especialmente a la población joven. Como dije antes, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar esta moción. Disculpe el lazo, doña Miriam, que no tenía previsto que la fuera a presentar usted. Disculpe. Don Pedro Sánchez. Gracias, señor alcalde. Mi grupo va, evidentemente, a apoyar la iniciativa. No vamos a extendernos mucho más, puesto que entendemos que ya lo ha explicado perfectamente Yaisa, la proponente, y veo que todos y todas pues van a apoyar esta iniciativa. Me gustaría que no solo quedara en un apoyo de tipo formal, sino a veces que también cuando nos expresemos públicamente, cuando hagamos afirmaciones, tengamos cuidado con los lenguajes y las formas de comunicarlo, que a veces dan a entender situaciones distintas a lo que luego aprobamos por unanimidad. Pero creo que es una iniciativa evidentemente positiva y vamos a votar a favor de la misma. Muchas gracias, don Pedro. Doña Yaisa. En primer lugar, quiero agradecer a todos los compañeros que han expresado su apoyo a esta moción, por apoyarla. A contestarle a doña Beatriz que no, que esto no requiere ninguna inversión económica, salvo la que nosotros queramos hacer desde el área de solidaridad, que ya tenemos en marcha políticas en este sentido, y pues dependerá de la que nosotros querramos implementar.
Y me sumo a lo que comenta el compañero Pedro Sánchez, de que ojalá este apoyo no quede solo en una declaración de intenciones, y les invito, porque estamos pensando desde la Concejalía de Solidaridad, que el curso de formación Stop Rumores, que se ha hecho para la ciudadanía y para el personal del ayuntamiento, que lo hagamos también los concejales. Así que espero que los 25 nos sumemos a ese curso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Yaiza. No sé si es necesario, pero si lo desean, abrimos un segundo turno de intervenciones. ¿Alguien quiere hacer uso, dado que ya han expresado sentido del voto de la palabra? ¿No? Pasamos de todas maneras, de forma formal, a votar esta moción. ¿Votos en contra de la moción? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad y se declara la moción aprobada como declaración institucional del Ayuntamiento de Santa Lucía. Muchísimas gracias. Pasamos a la segunda moción del orden del día de hoy. La presenta también el Grupo Municipal y es relativa al apoyo a las personas LGTBIQ+, con motivo de la celebración del Día Internacional del 28 de junio. Tiene la palabra doña Minerva. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Creo que hemos tenido ya tiempo de saludarnos, pero me reitero. El Grupo Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía aprueba la moción relativa al apoyo de las personas LGTBIQ+, con motivo de la celebración del Día Internacional del 28 de junio. Como todos sabemos, en los motivos expositivos, la exposición de motivos, la igualdad ante la ley de todos y todas, así como la no discriminación de razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, es un derecho fundamental recogido constitucionalmente por la Carta Magna, además de estar recogido y reconocido el traslado internacional a los que España está adscrita. Del mismo modo, es obligación de las administraciones y de los poderes públicos de velar con el cumplimiento, garantizando, entre otros derechos, la no discriminación de ningún colectivo por razones de sexo y orientación sexual, entre otras que se encuentra el colectivo LGTBIQ+. La lucha del movimiento LGTBI es una lucha histórica, donde la discriminación del colectivo lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y otros tipos de grupos como intersexuales, pansexuales, asexuales, lleva reivindicando durante muchos años esta acción. Un año más se conmemora estos sucesos que comienza desde el año 70, donde son consideradas como Día Internacional de los derechos de las personas LGTBI. Vivimos en un país que ha sido pionero en el avance hacia la igualdad y los derechos de aprobación del matrimonio igualitario en el año 2005. Con posterioridad también se regula las adopciones de matrimonios del mismo sexo. Poco más tarde se permitió el cambio registral de nombre y género sin necesidad de procedimientos judiciales ni de cirugías, pero desde entonces se ha visto en una situación de paralización en cuanto a la aprobación de medidas estatales que garantiza la igualdad real. Los movimientos sociales permanecen vigilantes ante los continuos nuevos casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, combatiéndolos mediante formación a distintos colectivos, atendiendo a las necesidades de las personas LGTBIQ+, y a su familia, e incluso redactando leyes que presentan en administraciones públicas con dichas competencias. De esta manera intentan paliar la escalada de agresiones y continuar con su incansable trabajo para naturalizar y normalizar a todas estas personas que viven en una sociedad que, aunque las leyes las ampara, socialmente existe un rechazo que se manifiesta de distintas formas, creando ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda. Una de las peticiones históricas repetidas cada año por los colectivos y las asociaciones organizadoras es la aprobación de la Ley Estatal de Igualdad.
la aprobación de la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, comúnmente conocida como la Ley Igualdad LGTBI. Esta ley contempla otras medidas muy importantes para los colectivos, que el servicio de salud proporcione la reconstrucción genital a transexuales, que tengan garantizado un acceso a técnicas de reproducción asistida, derecho a la asistencia jurídica y la creación de un observatorio contra la discriminación del colectivo. A pesar de que hemos avanzado, de que somos el tercer país del mundo que legisla el matrimonio homosexual y el sexto en avanzar en materia legislativa de protección internacional a este colectivo, desgraciadamente nos vemos ante la existencia de un repunte preocupante del discurso del odio y del acoso laboral LGTBI-fobia. Es de obligación de todas las personas que vivimos en democracia, desde las administraciones públicas hasta las asociaciones y colectivos, colaborar en la asunción de responsabilidades y enseñanza a futuras generaciones, visibilizando a los colectivos, ayudándoles a la consecución y logro de sus derechos para con ello hacer que nuestro municipio sea un lugar más justo e igualitario. Por todo ello, el Grupo de Gobierno de Santa Lucía propone para su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Primero, manifestar el compromiso del Ayuntamiento a llevar a cabo e implantar las medidas con el compromiso de continuar ampliándolas con el objeto de garantizar la igualdad, el trato a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales. Celebrar todas las fechas importantes del calendario LGTBIQ+, adquirir bibliografía LGTBIQ+, en todas las bibliotecas municipales públicas, elaboración de un programa dentro del área de igualdad que ayude a visibilizar y a sensibilizar en materia de diversidad, impulsar como iniciativa que las vallas de las vías públicas de nuestro municipio se visibilice mensajes de diversidad sexual y de género en la Semana de Diversidad LGTBIQ+, inclusión de personas pertenecientes a los colectivos LGTBIQ+, con formación especializada en la participación de actividades de formación en los centros educativos de primaria y secundaria que se ofrecen desde el área de igualdad. Establecer un contacto fluido y continuado con las asociaciones LGTBI para colaborar en la organización de actividades y eventos. Realizar un programa educativo formativo en materia de educación sexual en igualdad y en diversidad, con un profesional en la materia para que los jóvenes del municipio tengan respuestas a sus dudas e inquietudes sobre sexualidad. Segundo, instar al Gobierno de Canarias a la aprobación de la Ley Autonómica de Igualdad Social y No Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Tercero, instar al Gobierno de España a la aprobación de la Ley Estatal de Igualdad LGTBI. Cuarto, elevar las consideraciones expuestas a la Consejería de Igualdad del Cabildo Insular de Gran Canaria, Instituto Canario de Igualdad, a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, a la FEN, a la FECAN y a los colectivos LGTBI de Gran Canaria para los efectos oportunos. Gracias. Muchas gracias, doña Minerva. Abrimos un turno de intervenciones. Doña Beatriz. Pues como no puede ser de otra manera, pues efectivamente apoyaremos, y es más, hay muchas también por conocer el área y haberlo estado trabajando, hay muchas cuestiones que ya se vienen desarrollando, pero siempre hay que seguir apostando por ellas. Y que también instará a los gobiernos supramunicipales a que también sigan trabajando y comprometiéndose con esta causa. Así que el apoyo está por parte de este grupo. Muchas gracias, doña Beatriz. Don Marcos Rufo. Sí, muchísimas gracias para dar el apoyo a la propuesta que trae la compañera de Nueva Canaria. Muchísimas gracias, don Marcos. Doña Lucía. Sí, pues desde Agrupación de Vecinos Santa Lucía de Tirajana, pues también vamos a apoyar esta moción
y apoyamos todas aquellas políticas en positivo sobre diversidad sexual. Poco a poco se está consiguiendo una sociedad más concienciada y que desde los distintos ámbitos, laboral, de salud, político y educativo, entre otros, se estén llevando a cabo actuaciones para lograr una plena igualdad, sin discriminación y basándose en el respeto a la diversidad sexual. Debemos seguir haciendo hincapié en la prohibición de la discriminación por cualquier razón de orientación sexual. Gracias a las distintas leyes creadas y diferentes derechos obtenidos durante los últimos años, se ha avanzado muchísimo y se han podido llevar a cabo diversas políticas sociales que han integrado en gran medida desde un punto de vista transversal la diversidad sexual en los distintos sectores, y debemos seguir comprometidos a mejorar esas políticas llevadas a cabo porque aún queda mucho por hacer. Muchas gracias, doña Lucía, doña Miriam. Bueno, otra vez soy la última en intervenir. También me sorprende gratamente que todo el grupo de gobierno vaya a apoyar la moción, dado que tampoco está firmado por algunos portavoces, pero no solamente me sorprende este hecho, sino también denota que apoyan esta moción no fruto de un debate del grupo de gobierno, ni tampoco de consensuar la moción, dado que si nos vamos a la parte anterior de los acuerdos, pone: por todo ello, Nueva Canarias de Santa Lucía propone para su aprobación por el Pleno el Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Les pido por favor que por lo menos se lean las mociones y los ideales que defienden en este Pleno. Y bueno, en esta línea, como no podía ser de otra manera, desde el Partido Socialista siempre vamos a apoyar todas las iniciativas que lleven como fin visibilizar a la comunidad LGTBI, promover sus derechos y erradicar todos los tipos de discriminación a los que se puedan ver sometidos y sometidas. Lo hemos demostrado cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno, a nivel estatal, con la aprobación del matrimonio igualitario y diferentes cambios en las normativas con respecto a los registros civiles. En el Gobierno de Canarias, en la actualidad, que antes de ayer se debatió y se tuvo en consideración una cosa que hoy instamos, en que todos los grupos parlamentarios del Parlamento apoyaron la ley de igualdad social y de no discriminación por razón de identidad de género, como digo, fruto del consenso de todos los grupos políticos que conforman el Parlamento de Canarias, y en este municipio también, cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno en el área de igualdad, creando la semana LGTBI. Muchas gracias y felicidades por la iniciativa, especialmente a Nueva Canarias, con extensión a los grupos que no se han leído, pero que la defienden. Muchas gracias, doña Minerva. Don Pedro Sánchez. Gracias, señor alcalde. Solo voy a hacer una pequeña intervención porque me siento aludido, evidentemente, porque dicen que no me leo las intervenciones. Mire, me gustaría que quisiera evitar hacer ese tipo de comentarios si desconoce la realidad. Yo me alegro enormemente de que esta moción vaya a prosperar y vaya a prosperar con la unanimidad que requiere, porque es algo que yo creo que no admite discusión, no puede admitir. Lo que sí es cierto es que a lo mejor el PSOE lo que le ha parecido algo mal es que les se hayan adelantado a la jugada y no hayan sido ustedes los que le hayan propuesto, y a lo mejor por ahí van esa situación. Pero mire, yo me alegro enormemente de que un partido como el Partido Socialista esté donde tenga que estar. Y donde ha estado históricamente, a pesar de haber cometido algunos errores en el pasado, ha estado donde tiene que estar, al lado de la gente con problemas, al lado de la gente que ha sido tratada injustamente, y yo me alegro. Después tengo mis dificultades para entender que aquí en Santa Lucía no lo entiendan los que se presentan en las elecciones, pero el partido siempre ha sido un partido, repito, de una enorme importancia en este país y ha estado al lado de los desfavorecidos. Me gustaría que aquí hubiera otra gente, pero bueno, es lo que toca. De todas formas, vamos a apoyar la moción, ya que se ha hecho el término como muy viral, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias, don Pedro Sánchez. Doña Minerva.
Bueno, primero agradecer a todos los partidos políticos que que apoyan la moción. Ya contaba con todo el grupo de gobierno. Doña Miriam, en mi exposición en todo momento hablo de grupo de gobierno. Es cierto que hay un error de transcripción en la moción. Creo que ha quedado claramente grabado y en el acta figurará como grupo de gobierno en coordinación con trasladar y llevar y sacar adelante esta moción. Y como no puede ser de otra manera, me voy a repetir, pues creo que se debe de elevar como declaración institucional. Muchas gracias, doña Minerva. ¿Quiere hacer uso de un segundo turno? Sí, doña Beatriz. No es obligatorio. No, pero me gustaría enormemente que dejáramos de este tipo de comentarios así, porque al final no nos sirve, no nos vale para nada, sino para echar más minutos al reloj que desearíamos. Entonces desearía de verdad que yo voy a ser la primera en hacer el ejercicio de hacer unas intervenciones que sean lo más productivas posible, porque viéndolo desde aquí, la verdad, lo veo necesario. Por lo demás, estoy de acuerdo en hacerla institucional. Muchas gracias, don Marco. Doña Lucía. Sí, yo pese a que se sabe que vamos a apoyar la moción, mi pregunta era para el secretario. A nosotros, a los grupos de la oposición, cada vez que presentamos un escrito de forma común o una moción, se nos pide que se firme el documento por 1/3, si mal no recuerdo, de los componentes, o sea, del total de concejales. Entonces, mi intención no es echar para atrás la moción, pero no entiendo por qué precisamente en esta solo firma un portavoz de un partido político. Sí, Secretario, ¿quiere aclarar la cuestión? Con el permiso del señor alcalde, sí, explicarle a la señora concejala que cuando los concejales solicitan informes a la Secretaría General, lo tiene que hacer un número mínimo de concejales de acuerdo con la ley, como usted bien ha dicho. Y eso exige la verificación del número mínimo y, por tanto, las firmas individuales de cada uno. En este caso, que el Grupo de Gobierno presente una moción al Pleno, la ley no exige un requisito mínimo. De hecho, el portavoz del Grupo Popular se ha adherido a ello. Por lo tanto, no es una formalidad que en modo alguno puede dejar sin efecto la moción que se haya presentado. Muchas gracias. Y eso es cierto, doña Lucía. Usted ha estado en legislaturas anteriores compartiendo y se puede presentar de forma individual una moción. Distinto es el requisito que si lo solicitan, pues, pero no creo que le hayamos rechazado ninguna presentación de una moción por un problema de número. Solamente muchas gracias por la aclaración, simplemente era una pregunta, una duda que tenía. Y como bien dices, don Santiago, en anteriores legislaturas el grupo mixto presentaba mociones de forma independiente, pero tenían que firmarla todos los componentes del grupo mixto. Entonces, simplemente era esa la duda. Por pertenencia a un grupo en el que hay más de uno, ¿de acuerdo? ¿Va a hacer uso de la palabra, doña Miriam? Una simple matización, concejal don Pedro. No es que yo tenga algún tipo de suspicacia en que no haya sido este grupo político el que haya presentado la moción, es que yo ya daba por entendido que lo tenían que hacer ustedes, dado que este tipo de acciones forma parte del 5º Plan de Igualdad de este municipio, que supongo que será uno de los documentos de cabecera de su mesa, dado el carácter transversal del mismo. Gracias. ¿Va a hacer uso de la palabra? Para cerrar, ya creo que cerraste antes ya, ¿no, Minerva? A ver, creo que hay unanimidad en el tema, pero de todas formas, como hay que hacer una votación formal, voy a pasar a solicitar abstenciones. No las hay. Votos en contra. No lo hay, por lo tanto, queda aprobado por unanimidad y queda también aprobado como declaración institucional. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
Pasamos pues al ordinal número 13, asuntos de urgencia. Hacemos hueco para que ocupen los espacios. Yo creo que de todas formas sí nos viene mucho mejor el acercarnos a hablar en el micro de la mesa, porque efectivamente supera los problemas técnicos que tiene este micro sin cable, ¿no? Y les agradezco la paciencia que están teniendo. Insisto, pasamos al ordinal número 13, asuntos de urgencia, y aquí sí se traen dos asuntos por esta vía. Uno es el acuerdo que proceda respecto a la revisión de oficio del acuerdo de permuta aprobado por el Pleno Municipal el día 24 de abril del 2002, y el segundo, la autorización, si procede, de la enajenación del derecho real de superficie constituido sobre la finca registral número 21.103. Como son asuntos que no estaban en el orden del día, lo primero que procede es acordar, por lo tanto procede votar si se incluyen para luego poder entrar, si se incluyen en el orden del día, para luego proceder a entrar en el fondo de la cuestión. Así que yo voy a pasar a votar de uno en uno los dos para ver si los incluimos de forma separada, ¿de acuerdo? Y luego ya entramos en el fondo de la cuestión, si se acuerda, incluirlos en el orden del día, ¿vale? Por lo tanto, la primera votación a la que se va a proceder es ver si incluimos para el debate ahora en el orden del día el primer asunto que se trae, que insisto, les recuerdo, acuerdo que proceda respecto a la revisión de oficio del acuerdo de permuta aprobado por el Pleno Municipal el 24 de abril de 2002. ¿Votos a favor de que sí? Si permite, señor alcalde, previamente hay que explicar al Pleno que hay que justificar en primer lugar la urgencia, si lo hace la señora concejala, justificar la urgencia, porque lo que votaríamos es la apreciación de la urgencia. Doña Ana, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Vamos a ver, la urgencia que motiva a traer efectivamente por asunto de urgencia esta propuesta viene motivada por la obligación legal de la Administración de tener que dictar una resolución expresa y notificarla dentro de un plazo legal desde los 6 meses desde la iniciación del expediente, tal como recoge la Ley de Procedimiento Administrativo Común en el artículo 106.5 de este texto jurídico. En el presente caso que nos ocupa, resulta que la revisión de oficio se inicia en virtud de un acuerdo del Pleno Municipal de fecha 25 de septiembre del 2019, expediente que ha estado suspendido en virtud del artículo 22 de la Ley de Procedimiento, para dictar y notificar una resolución expresa desde el 30 de enero del 2020, donde se remite al órgano consultivo, que es un órgano competente para pronunciarse, con lo cual ha quedado suspendido el plazo administrativo. La urgencia es de traer este asunto por esta vía, justificar y dar a conocer la obligación legal de la Administración de resolver y dictar en plazo y notificar a los interesados. Bien, por lo tanto, lo que pasamos a votar es, insisto, si incluimos, porque entendemos de urgencia, el punto en el orden del día para luego, insisto, proceder a entrar en el fondo de la cuestión. ¿Votos a favor? ¿Podría hacer una pregunta? ¿Cuántos son los días que queda para cumplirse el plazo? Son 6 meses desde que se inicia el expediente. ¿Vale? El expediente se recibe, se envía al Consejo Consultivo, ¿vale? El día 30 de enero, se recibe en la Administración, queda suspendido el plazo, se recibe en la Administración el informe del Consejo Consultivo el día 4 de junio, notificado por los servicios jurídicos el día 11 de junio. Pero la pregunta es sencilla, ¿cuánto tiempo ha transcurrido legalmente? ¿5 meses, 4 meses? No se ha vencido el plazo, por eso mismo traemos este asunto por vía de urgencia, para que no esté sujeto a un plazo de caducidad de los 6 meses. Es que el dato es relevante. Si lo tuviéramos que llevar a un pleno posterior, entraríamos en un procedimiento de caducidad y habría que reiniciar el expediente. Vale. Bien. Pasamos pues a la votación. ¿Votos a favor de incluir el punto en el orden del día para su posterior debate?
15 votos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Nueve abstenciones. Se acuerda incluir el ordinal en el orden del día y por lo tanto podemos pasar, lo vamos a hacer de uno en uno, mucho mejor, a entrar en el fondo de la cuestión, que coincide muchísimo con la explicación que ha dado también la concejala como justificación de la urgencia del punto. No obstante, le cedo la palabra a doña Ana para que incida en la explicación del ordinal. Gracias, señor alcalde. Lo que se trae a pleno es el informe de una propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento, en el Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el 26 de septiembre del 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de iniciar un procedimiento de revisión de oficio en virtud de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por entender que se encontraba viciado de nulidad de pleno derecho el acuerdo de permuta que se había aprobado en el Pleno Municipal el 24 de abril del 2002. Fue un acuerdo de permuta que fue formalizado en una escritura de segregación pública y permuta el 9 del 10 del 2002 ante el notario de vecindario don José Luis Mejía Gómez, con el número de protocolo 3257, convenio que no pudo acceder al registro de la propiedad. Bueno, el día 11 de junio, usted me pedía la fecha, don Manuel, se notifica a la letrada el oficio del presidente del Consejo Consultivo de Canarios, donde dictamina que, en definitiva, se concluye desfavorable una propuesta de acuerdo de la Asesoría Jurídica Municipal de fecha 23 de enero del 2020, al considerar que concurrían en el asunto límites a la revisión de oficio que había planteado los servicios de la asesoría jurídica. Entendiendo que el referido acuerdo o convenio había transcurrido el transcurso del tiempo hasta el primer escrito de reclamación de los interesados, puesto que el acuerdo tiene lugar en el año 2002, entendía el informe del Consejo Consultivo que había una situación jurídica consolidada en el tiempo. Dentro de las consideraciones jurídicas y la facultad que tiene la Administración efectivamente de resolver, conforme al artículo 106 que habíamos comentado, el procedimiento que se hubiese iniciado de oficio en el transcurso de los 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución produce la caducidad del mismo. Entre otras consideraciones jurídicas y visto los antecedentes administrativos, y considerando que es vinculante y preceptivo ese informe del Consejo Consultivo, es por lo que se trae a este órgano, a este Pleno Municipal, la adopción del siguiente o la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, dar por concluido lo que es el expediente de revisión de oficio iniciado por el Pleno Municipal, como bien comenté, el 26 de septiembre de 2019, en relación al acuerdo de permuta firmado en el año 2002. En segundo, proceder a dar cumplimiento al acuerdo de permuta aprobado en el Pleno Municipal el 24 de abril del 2002, como comenté antes, formalizado en escritura pública de segregación y de permuta. Así como solicitar al Departamento de Intervención que emita documento contable de retención de crédito por la cantidad de 114.959 euros con 3 céntimos, ya que actualmente solo existe retención de crédito por un importe de 340.898 euros con 17 céntimos. Esto deriva de lo que se había estipulado, se había fijado en la cláusula del convenio de permuta. Asimismo, delegar a la Alcaldía o Presidencia la adopción de cualquier acto en resolución al acuerdo del Pleno Municipal. Aquí hay que hacer una puntualización porque existe un error material con respecto a la fecha, hacer constar que viene consignado que pone 24 de abril del 2020, cuando debe decir 24 de abril del 2002. Así como notificar a los interesados el acuerdo que en su caso se adopte, con indicación que el mismo pone fin al procedimiento de revisión de oficio, con indicación de los recursos legales procedentes, así como dar traslado del acuerdo que se adopte al Departamento de Intervención Municipal. Muchas gracias, doña Ana. Abrimos un primer turno de intervenciones. Tiene la palabra doña Beatriz. Yo de verdad que voy a seguir mi palabra de decir que voy a llevar esto con tranquilidad, porque la verdad que le ha tocado a usted defender una cuestión bastante
como decimos, peliaguda. Una muestra de la mala gestión que se ha venido realizando en este ayuntamiento, es que lo tengo que decir así con esos nombres, porque desde el año, lo que viene a decir lo que es el Consejo Consultivo de Canarias es que se deniega porque está absolutamente fuera del procedimiento que realmente se debería de llevar para elegir si se hacía permuta o si se hacía o qué otro término se cogía cuando como por subasta, para que cualquiera tuviera la misma oportunidad de obtener unos terrenos con igualdad de derechos que otros. Entonces, lo que alega la Administración para decir que esto hagamos afuera de plazo y que, bueno, era una manera también en ese momento de ver cómo podíamos resolver esto, que justo cuando se pide el dictamen yo formaba parte del grupo de gobierno, un poco para saber cómo resolver, pero está claro que estamos hablando de una cantidad de 455.857,2 euros, aparte de los intereses de demora desde el año 2007 hasta ahora. Entonces, la verdad que ni siquiera están calculados ni conocemos cuáles son esos intereses que debemos de pagar, que al final es esa gestión buena hacer que al final lo tenemos que pagar nosotros los vecinos, por la gestión ya no sé si política o administrativa del funcionario, de lo que son el personal funcionario de este ayuntamiento. Entonces, lo que sí creo es que empezamos a pedir responsabilidad en estas cuestiones. No puede ser que siempre quien pague los platos rotos seamos nosotros los vecinos, porque a mí no se me esconden ni se me caen los anillos por decir que yo vengo del sector del turismo, que se trabaja muchísimo, que me creé en la parcería para saber lo que cuesta ganar un jornal para pagar nuestros impuestos. Y como bien decían otros compañeros, nos cuesta mucho y somos muy cumplidores para que luego se gestione de esta manera. Por lo tanto, ahí viene a correlación el 1.900.000 euros que en vez de ir a servicios sociales vamos a tener que ir a pagar este tipo de cuestiones por una mala gestión. El señor concejal y ahora mismo Francisco llevaba el área no de urbanismo en sí, pero sí que lleva sus 20 años en esta administración gestionando y por lo tanto déjame decirle que como usted gobierna así este municipio, mal vamos. Entonces, por lo tanto, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de que tomemos responsabilidades. Si políticamente usted la tiene que tomar, pague usted. Y si políticamente se la tenemos que dar a los funcionarios por una mala gestión, tendremos que tramitarla. Pero ya está bien de que las personas, los vecinos de este municipio, paguemos los platos rotos porque nosotros sí cumplimos para pagarle a ustedes los sueldos. Por lo tanto... Luego vaya finalizando, doña. Yo finalizo. Entonces, no puedo más que mostrar mi indignación y lo tengo que decir así, alto y claro. Obviamente no se le puede perjudicar a esta persona porque bastante paciencia ha tenido ya, pero tenía que nombrarlo. Muchas gracias, doña Beatriz. Don Manuel Hernández. Sí, este es un caso conocido porque esta segunda revisión de oficio se hizo estando como concejal y se hizo a través de la comisión informativa que llevaba. Y ciertamente es uno de los casos más que, haciendo bien los deberes, paralelamente se hace política social. Porque este dinero, estoy en la misma línea que Beatriz, no tiene por qué acarrearlo la Administración. Esto se trata de un acuerdo, así brevemente, que data del año 2002, en el que aún no se le ha dado cumplimiento, pero no por causa imputable al afectado, a la persona interesada. ¿Qué significa todo esto? Mira, esto arranca con un acuerdo del alcalde Silverio Mato, que dicta una providencia para obtener unos terrenos en las Carboneras, que probablemente sea el terreno más apropiado, no lo cuestiono, pero los errores empiezan, grosos errores que llega a hablarse de viciado y nulo de pleno derecho, y esto no lo está haciendo cualquier abogado, lo está haciendo un abogado de la casa, que se manifiesta en estos términos, porque estamos pagando de entrada un terreno a 12 euros que no lo vale.
que vale 3 euros. Pero además, cuando usted hace una permuta, y que la permuta es un caso excepcional, tiene que estar justificado y no está la justificación, se permuta por unos terrenos en pozo izquierdo y no se sabe lo que cuestan los terrenos de pozo izquierdo. Pues usted imagínese, 400.000 el coste, y esto que ya veremos, porque a lo mejor son 1 millón, a lo mejor son 200.000, a lo mejor tenemos que pagar y a lo mejor nos tiene que devolver. Y además, para justificar la permuta no puede haber una diferencia de un 40%, además de no caber. O sea, los errores son, vamos, errores. Evidentemente, a mí lo que me extraña también en todo esto, vamos, esta noticia es una bomba, y que llegue de esta manera y este asunto con estos errores tan manifiestos, y donde creemos que hay que buscar responsables en esta administración, sea funcionarios o sean políticos, porque además todo esto es sospechoso, ya le digo. Nosotros, por parte de la agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana, lo tenemos claro. Nosotros vamos a llegar al fondo de todo este asunto y vamos a exigir las responsabilidades a todo aquel que con su actuación directa o indirectamente sea partícipe de este error. Y yo creo que tenemos que empezar a marcar un antes y un después. No podemos incumplir lo acordado, pero tampoco hay que entender que el Consejo Consultivo es claro, no cabe ya proceder con la revisión de oficio, y nos invita ya que tenemos que proceder a la indemnización, que habla de bastante prudencia y paciencia han tenido los afectados, y me parece correcto. Nuestro voto evidentemente va a ser abstención. Muchas gracias, don Manuel. Don Julio. Muchas gracias. Nos enfrentamos a un expediente que ya ha cumplido la mayoría de edad en los cajones del Ayuntamiento de Santa Lucía y que sigue vivo hasta hoy, sin culminar. Ya en el pleno del mes de septiembre, desde el Grupo Municipal Socialista, poníamos de manifiesto nuestra disconformidad de cómo se había negociado este terreno considerado como arrifes y terrenos de labor que desde nuestro punto de vista evidentemente están sobrevalorados, y así también lo recogen los propios informes municipales. Por si fuera poco todo esto, se ha producido una concatenación de despropósitos que observamos en el expediente y que lo ha traído justamente hasta nuestros días. En septiembre del año pasado nuestra preocupación era que nuevamente la revisión de oficio caducara y continuara sin resolver, perdido en los cajones del ayuntamiento, pero en este caso el Consejo Consultivo de Canarias dictamina desfavorablemente al respecto. Todo esto lo que viene a significar en definitiva es que el Ayuntamiento de Santa Lucía deberá abonar 455.857 euros a los propietarios de estas tierras, más los intereses sumados a lo largo de estos nada más y nada menos que 18 años, lo cual significa que estamos hablando de una cantidad que evidentemente queda muchísimo más abultada de esos cerca de $500.000 de euros. Nuestro voto, en cualquier caso, adelantamos que será la abstención. Gracias. Muchas gracias, don Julio. Doña Ana. Lo que se trae es la finalización de este procedimiento de revisión y, como no puede ser de otra manera, habrá que acatar lo que recoge el dictamen consultivo del Gobierno de Canarias, entendiendo que hay que darle cumplimiento a lo que viene recogido en el convenio, con todas las consecuencias jurídicas y legales que no nos queda de otra manera, de otra forma, que adoptar. Muchas gracias, doña Ana. Se abre un segundo turno de intervención, por si quieren intervenir algún concejal. Doña Beatriz, don Manuel, don Julio. Pasamos, pues, a la votación de este ordinal. ¿Votos a favor? ¿14 votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? Queda aprobado con 14 votos a favor. Pasamos, pues, a la segunda asunto de urgencia.
Sí, perdón. Decía que pasábamos al segundo tema que se trae por la vía de urgencia y que se trata de una autorización, si procede, para la enajenación del derecho real de superficie constituido sobre la finca registral número 21.113. Como efectivamente este ordinar tampoco estaba incluido en el orden del día, tenemos que incluirlo y por lo tanto procede que se justifique la urgencia del mismo para incluirlo y luego entrar en el fondo de la cuestión. Doña Ana tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, la razón que justifica que se traiga por la vía de urgencia este punto es puesto que se ha culminado el expediente administrativo con posterioridad a la convocatoria del Pleno y siendo necesario la autorización municipal para que los solicitantes de este expediente puedan transmitir su propiedad, es por lo que se lleva por esta vía de urgencia. Entendemos innecesario posponer para un pleno posterior dicha autorización en aras de no obstaculizar o causarle un perjuicio en la operación de compraventa que tienen pendiente los solicitantes del expediente. Sí, muchas gracias. ¿Necesita algún concejal una aclaración? Pasamos pues a la votación, que lo que votamos en este momento es si lo incluimos para poder luego debatirlo y votarlo. ¿Votos a favor de incluir el punto en el orden del día? ¿Unanimidad? Bueno, por unanimidad incluimos el asunto en el orden del día y por lo tanto ahora vamos a proceder a entrar en el fondo de la cuestión para votarlo. Le ruego a doña Ana, aunque yo sé que prácticamente ya ha explicado el mismo, que vuelva a hacer una exposición para luego proceder a un primer turno de palabras si fuera necesario. Tiene Gracias, la palabra. señor alcalde. Bueno, visto la culminación del expediente administrativo y la solicitud de los interesados, pues solicitamos autorizar a los superficiarios para proceder a la venta de la vivienda cita en la calle Murcia, número 42, urbanización de Majadasiega, en el canario de este término municipal, construida sobre suelo de titularidad municipal e inscrito a favor del Ayuntamiento de Santa Lucía como finca registral 21.113, la cual viene grabada con un derecho de superficie. Se acuerda notificar a los interesados el acuerdo que en su caso se adopte, con expresión de los recursos que le puedan asistir en derecho, advirtiéndoles que deberán entregar en el ayuntamiento, en los 10 días hábiles siguientes a la firma, la copia del documento público de la escritura de formalización de compraventa y la copia de la nota simple del asiento registral donde se inscriba la propiedad. Proceder a la anotación y a la cancelación de los datos que procedan en el inventario general de bienes y derechos de este ayuntamiento. Muchas gracias. Efectivamente, este es un asunto que se ha traído en distintas ocasiones a este pleno y por lo tanto lo conocemos perfectamente todos los concejales. No obstante, si algún concejal desea hacer uso de la palabra en un primer turno de intervención, ninguno. Pasamos pues a la votación de este ordinal. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Pasamos pues al ordinal número 14, ruegos y preguntas. Vamos a intentar, por la hora que es, ser lo más ágiles posible y vamos, por lo tanto, a hacer, en primer lugar, a proceder a dar un turno de palabras para que cada concejal o concejala proceda a realizar las preguntas que estimen oportuno y luego, en un segundo momento, se contestarán a preguntas que hayan quedado pendientes y si no, se harán en el siguiente pleno. Tiene la palabra para hacer los ruegos y preguntas doña Beatriz Mejía. Sí, la pregunta va dirigida a usted. Cuando usted se presentó a las elecciones, pues llevaba en su programa lo que era la dinamización para las empresas y para el bienestar de nuestro municipio. Pero viendo los expedientes,
Veo que el pasado, bueno, que a través de un contrato verbal a dedo, porque al ser menor de 5.000 euros, usted ha autorizado su firma de pago en una factura en el mes de abril de este año por los servicios a una agencia de viajes que no está ubicada dentro de nuestro municipio. Y lo que me llamaba enteramente la atención era que era alguien, el propietario era alguien que iba en sus listas electorales. Me gustaría que esto no lo tomara usted como un ataque en esta cuestión, pero sí que entendiera que deberíamos de ser mucho más ágiles y mucho cautelares para ver a quiénes damos los contratos o a quiénes le compramos, mucho más cuando, que no quiere decir que hay una intencionalidad, pero que usted diga que aporta, que va a apoyar al municipio y luego se vaya al vecino para comprarlo, no se puede entender. Entonces, en nuestro municipio tenemos pues 14 agencias de viajes y las voy a nombrar a cada una de ellas, que es pues en Hoy Canarias, Viajes del Corte Inglés, Viajes Vinter, Alcon Viajes, de Rosy Travel, Viajes Canarias Paraíso, Travel Tour Canarias, Viajes Vuelta a Casa, Pisamundos Vecindario, Cosmos Tour, Australia, Viajes Vecindario, Viajes Carrefour, Intergopar Viajes, Kenia Travels, y yo creo que se merecerían una respuesta en cuanto porque usted decidió a hacer esta compra en otro municipio, ¿no? Pero también la pregunta viene aquí es que si hay algún inconveniente en que algunas de estas empresas, ya sea por concurso, que se agilice un contrato en el que podamos comprarle este tipo de servicios cuando viajamos a las empresas de nuestro municipio. Felicitar también, me gustaría felicitar al grupo del PSOE, porque en esta semana de LGTBI pues han hecho por Facebook, una cosa muy curiosa, han hecho pues bastantes ahí encuentros y han habido conferencias que han estado muy bien, y yo me gustaría desde aquí felicitar el trabajo que ellos están realizando. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doña Beatriz. Don Manuel. Nosotros vamos a agotar las 5 ruegas de preguntas, haré yo 3, mi compañero realizará los 2 que faltan. Mira, la primera es un ruego y viene en relación con el pleno anterior, cuando en la parte declarativa de comunicaciones de presidencia le recordaba que usted había leído una resolución completa, una resolución de uno de los tantos contenciosos administrativos que hemos presentado desde la agrupación de vecinos, y fue una lectura bastante larga y tediosa en la que no tuvo inconveniente en dedicarle una buena parte del pleno, porque entiendo que le consideraba usted que le era favorable. Posteriormente, en el apartado de ruego, le solicité que fueran leídos todos los autos que se resolvieran. Lo recuerda, ¿no? A lo cual usted me contestó que no tenía ningún inconveniente en leerlos todos. Es más, ironizó con que igual no me iba a gustar oírlo, pero hoy hemos comprobado de que no los ha leído, ¿vale? Es que hay 2 autos muy interesantes, que era con la suspensión de la Mesa General de Negociación y en otro en la que se le obligaba a usted a celebrar las comisiones informativas y los plenos, ¿vale? Hombre, yo no le digo que lo lea con el mismo entusiasmo con que leyó aquel, pero debía ser serio y leerlo y traerlo al pleno, porque así se comprometió. Ese es el juego. Con respecto a la pregunta, va dirigida a la concejala Minerva de actividades clasificadas, entre otras áreas. La señora Minerva, en principio me sumo a las felicitaciones que en su momento le trasladó en el pleno anterior el Grupo de Gobierno Socialista por aquella iniciativa de ampliar la ocupación de dominio público para las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes. Recordamos que el periodo era durante el estado de alerta y el caso es que se ha acabado, de alarma, ¿verdad? Y se ha agotado. Entonces, yo no sé si tienen previsto, si cabría la posibilidad de prorrogar este plazo,
Nosotros desde AU y en nombre de estos empresarios les sugiero que se plantee alargarlo, no sé si de una manera indefinida hasta que el ayuntamiento entienda, porque estamos en un estado ahora mismo casi de incertidumbre y sabemos que lo están pasando muy mal este sector. Espero que tengan en consideración este ruego y reitero mis felicitaciones por la iniciativa, doña Minerva. Y la última pregunta, un poquito más larga, intentaré ser breve, pero es bastante interesante y yo creo que deberíamos tener en cuenta todo el grupo de gobierno. Durante los meses de confinamiento no se han dejado de enviar notificaciones a los ciudadanos requiriéndoles que subsanen defectos de tantos expedientes que tienen presentados ellos en la Administración. Tras la finalización, tras finalizar el estado de alarma, se han empezado a reiniciar los plazos en los distintos procedimientos administrativos. Y hay que recordar que la mayoría de estas notificaciones suelen tener plazo entre 10 días, un mes, 2 meses, para terminar de resolver las deficiencias o para posibilitar presentar los recursos que fueran posibles. Para dar respuesta a estos requerimientos hay que dar de entrada en el registro, obviamente, y en numerosos casos es necesario consultar también los expedientes previamente. A veces van acompañados de asesores, suelen pedir cita y audiencia para contactar con los administrativos, con los técnicos, incluso con los concejales, para darle transcurso y sacar su expediente. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente en nuestro ayuntamiento? Mire, la última noticia que tengo es que en la OA estamos dando cita para finales de mes de julio. Yo entiendo que es demasiado tiempo y está el mes de agosto ahí por medio. En varios departamentos, como por ejemplo gestión urbanística y planeamiento, aún se están planificando cómo se va a atender a aquellos que quieran acercarse a consultar, si va a ser presencialmente, si acomodan algún despacho. El caso es que, por otro lado, hemos puesto en marcha, que es de mérito, la sede electrónica, la administración electrónica, pero tampoco está funcionando debidamente bien. Hay que ir depurando los errores que tiene. Es que es curioso porque solicitas clave de usuario y contraseña, pero después tienes que acercarte presencialmente, pide cita y es para dentro de un mes. Entonces, ustedes imagínense un ciudadano que en 10 días tiene que resolver un expediente para darle entrada en la OAC, estamos hablando de un registro de entrada simple, pide cita y le da cita para dentro de 30 días. Entiendo que eso es demasiado tiempo. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo propongo 3 puntos. Que se restablezca de forma inmediata las consultas en las distintas áreas administrativas. Con técnico, yo por lo menos como técnico particular no he podido acceder al área de gestión urbanística. Y yo creo que debería ser principalmente telefónica, porque yo creo que nos protege mejor a ambas partes. ¿Vale? Pero todavía no sabemos cuándo empezamos con las consultas. Creo que se debería reforzar la OAC con personal mañana y tarde hasta que sea posible acortar a un máximo de 3 días, como máximo, para poder obtener una cita y dar registro de entrada. 30 días es excesivo. Y creo que también tenemos que hacer otra labor importante, que es incentivar y promocionar el uso de la sede electrónica. Porque ahora mismo, por la ley de procedimientos, solamente podemos obligar a las sociedades, a los profesionales que estén colegiados y a los empleados públicos. Y cuando hablamos de empleados públicos es hasta el señor de la basura. Tiene que dirigirse electrónicamente a través de la Administración. Entonces, a través de la página web del Ayuntamiento, bien a través de las asociaciones de vecinos, creemos que debemos dar un curso de formación para incentivar y que hagan uso, que al final ahí está el futuro. Creo que se nos ha adelantado algo con esta situación de crisis, pero tenemos que hacer algo por parte de la Administración, lo que se nos ocurra, pero aquí lo sugiero. Eso es todo. Hola, ya, buenas tardes. Voy a resumir la pregunta un poco porque ya a la hora que es. Solicitar, que sé que en este momento no se va a poder responder, a ver si nos pueden solicitar cuántos procedimientos de responsabilidad patrimonial se han abierto en el Ayuntamiento respecto de personas vinculadas a la gestión de la Administración municipal, cualquiera que sea su condición y categoría. ¿Se oye ahora? Sí.
La pregunta concretamente es si tienes el dato de que cuántos policías ahora mismo están de baja y cuál es el motivo, y si el dato que nos ha llevado a nosotros pues se confirma, estamos hablando de entre un 18 y un 20%, que esto viene a decir que es 1 de cada 4 o cada 5 policías. Esto es una cosa pues poco a tener en cuenta y que soluciones se van a tomar y si se va a profundizar a ver el porqué de ese motivo. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchísimas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta va dirigida a la concejala de Gestión y Disciplina Urbanística, doña Minerva Pérez. En la calle Teseguite, en Doctoral, ya desde hace algunos años se viene generando problemas serios de convivencia entre vecinos y usuarios que realizan algunas actividades que molestan a los vecinos en un inmueble de la misma calle. La pregunta es si se ha trasladado esta situación a la mesa técnica de vivienda en la que se estudian estos casos y qué medidas van a tomar o se están tomando al respecto. La siguiente pregunta va dirigida a la concejala de Transporte, doña Nieves García. Las personas que disfrutan del bono social en el transporte público de Santa Lucía, una vez declarado el estado de alarma y tras la colocación de los lectores de tarjeta de Global, han dejado de beneficiarse del descuento aplicado. Antes pagaban 0,40 céntimos o 0,90 según el caso. Ahora pagan 1,40 céntimos de euro. 1,40 €. Dado el perjuicio que supone para las familias, ¿se tiene previsto por parte del Ayuntamiento buscar soluciones a esta situación? Y si es así, ¿cuáles son? Y la siguiente pregunta va dirigida a la concejala de Servicios Sociales, doña Antonia María Álvarez Omar. Se ha generado cierto malestar entre la comunidad educativa ante la falta de respuesta del Ayuntamiento al no proporcionar un espacio alternativo para el reparto de las cestas con productos frescos que ofrece el Cabildo de Gran Canaria a unas 450 familias en dificultad social de nuestro municipio. Este reparto se realizaba en la carpa entre las 9:30 de la mañana y las 2:30, pero al parecer no está disponible para las próximas entregas que serán el 30 de junio y el 14 de julio, siendo las AMPAs las que realizan el reparto o en algunos casos el Ayuntamiento lo entrega a través de otros servicios municipales. Y las preguntas son, ¿por qué no se ha facilitado a todos los centros educativos el acceso a estos servicios municipales para hacer el reparto y además poder respetar así su intimidad? Y en el peor de los casos, obrando de la misma manera que se venía haciendo, ¿no existen otras dependencias municipales donde poder hacer esa entrega? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, antes de comenzar con la pregunta, me gustaría pedir que en las respuestas se abstengan de comentar mi nivel político o intelectual o el de mi grupo municipal, ya que no es debate de este pleno, por favor. Bueno, hemos recibido muchas quejas de vecinos y vecinas en relación al coste de la llamada al servicio del servicio de atención telefónica del Ayuntamiento. Entienden que este servicio debe ser gratuito, más si tenemos en cuenta el aumento de las llamadas debido a la necesidad de solicitar cita previa para acudir a las oficinas municipales. Precisamente estas personas hacen esas llamadas porque necesitan acudir a pedir ayuda porque no tienen los ingresos suficientes para vivir. Se ha informado públicamente a la ciudadanía de un teléfono fijo al que poder llamar sin que tengan un sobrecoste. ¿Van a tomar alguna medida al respecto para clarificar y advertir esta situación? En segundo lugar, permítame hacer un inciso a la interpelación del alcalde presidente que hacía antes a mi compañero Julio Ojeda sobre su labor como concejal de vivienda. Las competencias de vivienda en el ayuntamiento son, entre otras, el asesoramiento y la información a los vecinos y vecinas. Les recuerdo que este grupo de gobierno tiene la oficina de vivienda cerrada. La segunda pregunta, en relación también a vivienda... Disculpe, pero ya he hecho 5 preguntas. No, yo sí, no he hecho 2 preguntas. 3 y usted ha hecho 2. No, yo no he hecho preguntas, he hecho interpelaciones. ¿Perdón? No, vale. Retiro la última. No me responda la última pregunta, por favor. Le pido... retira la última, retiro la última. Pues haga otra. En reunión mantenida en la FECAM, el alcalde de Santa Lucía se comprometió a ceder suelo municipal al Gobierno de Canarias para la construcción de vivienda pública. Dadas las necesidades y demandas de vivienda pública en el municipio, ¿ya se ha comunicado al Gobierno de Canarias la cesión de este suelo
por lo que ve, no eran diferentes preguntas porque eran en la misma materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, si algún concejal o concejala del grupo de gobierno tiene información en este momento para contestar algunas de las preguntas que se han formulado, o si no, algunas de la sesión anterior, y si no, las que queden se contestarán en la siguiente sesión plenaria. Don Marcos Rufo. Sí, muchísimas gracias. Quería contestar a la pregunta que me hacía la compañera Lucía Rodríguez en la anterior sesión. Me había comentado que se lo contestaba en este pleno. Cuando hacía la consulta, me hacía la consulta sobre si en el presupuesto del 2020 se iban a destinar partidas para la ayuda a las pymes en el municipio. Como bien hemos discutido hoy, hay una partida de 500.000 euros, está vinculada a otras partidas donde si hace falta más dinero para las pymes de este municipio tendríamos una mayor cantidad y irán destinados al pago de los gastos corrientes de las empresas, así como los gastos en la empleabilidad para la contratación de personas del municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcos Rufo. Don Roberto, puede acercarse. No, ese micrófono yo no creo que esté funcionando bien. ¿Sí? Sí. Venga, brevemente voy a contestar. No sé si se está oyendo. ¿Se oye? Sí. Brevemente voy a contestar dos preguntas, uno que me hizo el Grupo Político Socialista y luego otro que me hizo Beatriz al respecto de, primero, qué es lo que estamos haciendo para reducir el periodo medio de pago. Anuncio el periodo medio de pago de los últimos 3 trimestres, 104,96, 96,38 y el último 56,85 de marzo. Se está haciendo 2 vías paralelas. La primera vía es agilizar los procesos de pago. La segunda vía nos estamos implantando los SDA. Con estas dos acciones me puedo aventurar aventuro a decir que antes de finalizar el año probablemente estemos cumpliendo el periodo medio de pago. Respecto a la pregunta que hizo el Grupo Socialista, cuando llevamos la liquidación del presupuesto en el pleno pasado, creo recordar, había la cuenta 413, habían facturas. Hoy trajimos parte de esa modificación de crédito que le dotábamos de crédito para pagar ciertas facturas. En total era 3.600.000 euros, 2,8 millones los trajimos hoy en el punto número 4 del pleno. Le dotamos de crédito con cargo al superávit y el resto, la diferencia, ya tenía crédito el año pasado, pero no se reconocieron a tiempo o no se reconocieron al acabar al 31 de diciembre. Respecto al 010, tenemos un número gratuito, 010, perfecto. Gracias, Juan, muy amable, no me sabía el número. Un número gratuito, 010, el 900-705-010, desde finales del mes de marzo habilitado. Ruego se le dé la máxima difusión para que el coste no se cargue a los vecinos y vecinas que usan este teléfono. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Doña Nieves. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a contestar a una pregunta del pleno anterior dirigida al concejal don José Luis Araña. Como usted bien conoce, no es posible continuar con el expediente de la modificación de la ordenanza municipal del taxi porque los términos en los que se proponen no cumplen con la legalidad para ser informados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Lucía, puesto que el procedimiento para otorgar licencia debe producirse mediante concurso público según establece el decreto 74/2012 por el que se aprueba el Reglamento General del Taxi. Como usted bien conoce, cuando las licencias son revocadas por vía judicial se pierden los derechos sobre la misma. El procedimiento de adjudicación de nuevas licencias se realiza mediante concurso público y conlleva, entre otros trámites, la realización de un estudio socioeconómico, dar audiencia a las asociaciones del sector, etc. Como usted comprenderá, en plena crisis sanitaria no nos encontramos en el mejor momento para plantear la creación de nuevas licencias, puesto que no beneficiaría ni al interés general de la ciudadanía ni del sector. En tal caso, un valor de nuestra forma de hacer política es tomar decisiones de manera consensuada con el sector, como hemos venido haciendo con la asociación que los representa, en las resoluciones y cambios normativos durante el estado de alarma, y seguirá siendo el trabajo consensuado con el colectivo nuestra manera de actuar. Aprovecho para invitarles a que sean partícipes de la campaña de promoción del sector Santa Lucía en Taxi,
para que los conozcan y utilicen como una alternativa de transporte público seguro y un medio para dinamizar la economía local. En cuanto a la pregunta que hizo el compañero del Partido Socialista sobre por qué no se habían realizado el reparto de alimentos para las familias de cuota cero de los centros escolares, comentarles que la información que se tiene es bastante contradictoria, porque nosotros nos han felicitado tanto del Cabildo como los centros escolares como las familias por el buen reparto y el buen uso que se ha hecho de ese material. En un primer momento el Cabildo se puso en contacto con nosotros y nosotros, para agilizar y hacerles más sencillo el trabajo a los centros escolares, consensuamos con ellos la manera de repartir. Ellos ordenaron el expediente de las familias, nos lo dieron a nosotros y a través de Protección Civil buscamos un solo sitio, un punto fijo en el municipio que pudiese garantizar la privacidad de cada familia. En un colegio, en un barrio, quizás los vecinos iban a estar en situación de vulnerabilidad, puesto que les iban a ver cómo entraban y salían del colegio con cargas de alimentos. En este caso, en la carpa se ha asegurado la privacidad de todas las personas que han recibido esos alimentos y, reitero, hemos recibido felicitaciones por parte tanto de los centros escolares como del Cabildo, pues por la iniciativa de cómo se han venido a cabo repartiendo ese material. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Nieves. Perdone, no está usted en el uso de la palabra y le vuelvo a reiterar que se comporte en esta sala. ¿Vale? ¿Hay algún otro concejal que desea hacer uso de la palabra para responder a alguna de las preguntas? ¿Sí? Si accede, Nieves, si le dejas el puesto... Es que se oye mejor ahí, ¿eh? ¿O baja ahí? Estoy ya cansado de limpiar, estoy cansado ya de limpiar, yo todo el día limpiando. Estoy cansado ya. Sí, a ver. Vamos, don José Luis y doña Nieves, por favor. Seguimos en el pleno. Tiene la palabra doña gracias. Antonia. Gracias, señor alcalde. Quería contestar con respecto a la intervención de la compañera del tema de vivienda. El programa de vivienda sigue funcionando, lo que la oficina en el momento de confinamiento además está cerrado y bueno, pido disculpas desde aquí también a la ciudadanía si ha podido haber algún error porque es verdad que servicios públicos también fue declarado servicios esenciales, tienen la incidencia, el parte de que quitaran el letrero o demás porque el programa de vivienda está desde que yo tomé posesión de la concejalía en el mismo servicios sociales. ¿Vale? Incluso a la compañera de Educación le pedí que nos dejaran las dependencias que tenían para poner ahí vivienda. Está dotado con trabajadora social de funcionaria de las fijas, que lo lleva junto con otras funciones, y auxiliar administrativo también. Sigue funcionando el número de teléfono de vivienda, también el correo electrónico, y hacía también la pregunta de si no es un convenio, sino que es dirigir al Instituto Canario de Vivienda nuestra voluntad de colaborar en la cesión de terrenos para el Plan Canario 2020-2023, si se ha hecho en este mes, que es cuando nos lo han solicitado. Y bueno, para información y también pues su compañero don Julio Ojeda, que fue concejal también de vivienda, saben que tenemos, anterior incluso de ser el concejal de vivienda, cedidas 2 parcelas. Sabemos que ya hace más de 8 años que no se construye, pero el Ayuntamiento de Santa Lucía tiene cedido 2 parcelas, una en Doctoral y la otra en Pilimargal, en Avenida de la Unión. Y esa información ya se la daremos al Instituto Canario de Vivienda cuando nos lo solicite, pero ya están cedidos, que ellos lo tienen esa información. Si necesitan alguna otra información, pues se las puedo dar sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay ya ninguna otra respuesta por parte de ningún concejal. Las preguntas que hayan quedado pendientes se contestarán en la sesión anterior y sin nada más que tratar se levanta la sesión, dándole un buen día y muchas gracias por el comportamiento.